Entonces, en los estudios descriptivos, que van de los más simples a los más complejos, tenemos en el reporte y serie de casos, la unidad de observación son individuos pacientes. En los estudios transversales, donde se calculan tasas de prevalencia, también denominado como sinónimo de estudio cross-sectional, los datos provienen de individuos de la población a través de encuestas. La unidad de observación es individuos. Y en los estudios ecológicos o de correlación, lo que se comparan son indicadores de agregados poblacionales, por lo tanto, o de comunidades. Por lo tanto, la unidad de observación es agregado poblacional, como ya lo vamos a ver. En los estudios ecológicos o de correlación, lo que se hace es comparar el comportamiento entre dos indicadores que provienen de datos de determinadas variables. Esos indicadores son confrontados en un eje cartesiano X y Y en busca de observar si hay alguna tendencia positiva o negativa entre ellos, de algún tipo de correlación. Habitualmente en los estudios ecológicos lo que se hace es confrontar una exposición promedio en una población y tratar de correlacionarla contra la tasa de un determinado evento para saber si hay algún tipo de correlación entre el comportamiento de la exposición y el comportamiento del evento. O sea, básicamente lo que estamos buscando es ver si hay una correlación entre el comportamiento de la variable independiente y la variable dependiente. El principal insumo para estos estudios son datos históricos, indicadores que ya provienen de fuentes secundarias que habitualmente nosotros no hemos generado. Y el insumo básico para generar esos estudios ecológicos son los diagramas de puntos, que en inglés se llaman scatter plots, que son útiles para graficar y establecer la relación entre variables, habitualmente continuas. Lo que se hace entonces es confrontar un indicador de una variable que habitualmente consideramos la variable independiente en el eje de la X contra una variable dependiente en el eje de la Y. Y cuando esto se procesa se genera una nube de puntos. Y lo que se busca es observar si esa nube de puntos tiene algún patrón o no, y en qué sentido y en qué tendencia, si positivo o negativo. Entonces, construyendo las dispersiones, es colocar en el eje de la X los datos de la variable independiente y en el eje de la Y los datos a través del indicador de la variable dependiente y observar si hay o no algún patrón. Y ese patrón nos va a decir a qué magnitud de correlación hay. Para eso, entonces, cuando uno está trabajando con correlaciones, está trabajando bajo el fundamento de la linearidad, del teorema de la linearidad. ¿Qué dice la linearidad? Que cuando una variable se incrementa o decrece por unidad de medida, una magnitud fija de unidad de medida aumenta o decrece en la otra. ¿Y cómo medimos ese incremento de crecimiento de unidad de medida? Ese grado de correlación a través de un indicador estadístico que es el coeficiente de correlación de Pearson, que se expresa a través del R. Y como ustedes van a ver en los trabajos, se denomina R cuadrado. El R cuadrado, o coeficiente de Pearson, mide en una escala que va de más 1 a menos 1 pasando por 0. ¿Cuál sería la máxima correlación entre dos variables? Que si una variable se mueve 1, la otra se mueve 1. Esa sería la máxima correlación. O si una variable se mueve 1 y la otra menos 1, o si una variable se mueve menos 1 y la otra más 1. Eso sería la máxima correlación, porque la unidad de medida sería la misma. Pero no siempre ocurre eso en la realidad, sino que hay una infinita posibilidad de correlaciones entre 1 y 0. Y que es 0, la ausencia total de correlación. Veamos los siguientes ejemplos. Veamos este ejemplo de aquí, donde el R es 0. Vean cómo se expresa la nube de puntos cuando el coeficiente de correlación es 0. No hay ningún tipo de correlación. La nube de puntos es caótica, no hay ningún patrón. Pero miren acá arriba, cuando el R cuadrado es más 1, la máxima correlación. Fíjense cómo toda la nube de puntos se alinea en una hipotética recta. Y vean la pendiente de la recta. Significa que aquí, cuando
en el eje de la X, la variable independiente se mueve una unidad de medida, en la variable pendiente en el eje de la Y se mide o se mueve con la misma unidad de medida. Y aquí en el ejemplo B, una expresión de la máxima correlación, pero en el sentido negativo. A medida que aumenta la variable independiente, disminuye en la misma medida la variable dependiente. Y también puede haber correlaciones de tipo logarítmica. ¿En qué se basa desde el punto de vista matemático-estadístico el estudio ecológico de correlación y el ejemplo de la linearidad en la ecuación de la recta? ¿Qué nos dice la ecuación de la recta? Que una magnitud de y es igual a más b por x. ¿Qué significa esto? No entren en pánico. Significa que y es la variable dependiente. X colocamos la variable independiente. ¿Qué es a? Es el valor de la ordenada de origen, es el valor de la variable dependiente cuando x, la variable independiente, es 0. Y beta es la pendiente, es la variación de la variable dependiente por cada unidad de cambio de la independiente. Significa entonces que lo que nos está midiendo esta ecuación es esta pendiente. Cuanto más elevada la pendiente, cuanto más empinada la pendiente, mayor es la correlación. Más nos acercamos a más 1 o menos 1. ¿Qué es lo que queremos evaluar? ¿Cuál es ese grado de correlación a través del coeficiente de Pearson? Veamos este ejemplo, que es de la realidad, de un trabajo científico. Fíjense lo que nos dice el título: diagrama de dispersión para la esperanza de vida femenina y el porcentaje de personas alfabetizadas en 109 países durante 1985. ¿Qué significa esto? Que un autor o varios autores plantearon saber qué pasaba entre el porcentaje de personas alfabetizadas y la esperanza de vida femenina. Y para cada uno de estos puntos, que representan un país, tenemos los dos datos. El porcentaje de mujeres alfabetizadas, que colocamos en el eje de la X y las asumimos como la variable independiente, y la esperanza de vida femenina en años, que la asumimos como la variable dependiente en el eje de la Y. Cuando procesamos los datos, ¿qué es lo que vemos? ¿Hay o no hay un patrón? Sí, hay un patrón. La nube de puntos está muy cerca de la hipotética pendiente. Vean cómo es la pendiente. Claramente hay una correlación positiva. A medida que aumenta el valor de la variable independiente, o sea, a medida que aumenta el porcentaje de mujeres alfabetizadas, ¿qué pasa con la expectativa de vida? También se incrementa. O sea, lo que estamos encontrando acá con los estudios ecológicos es encontrar un patrón que nos permitiría formular una hipótesis que debemos probar con los estudios analíticos. ¿Cuál les parece que es la hipótesis que me genera observar este patrón de los estudios ecológicos? Sí, que a medida que aumenta el grado de alfabetización de las mujeres en los países, ¿qué pasaría con la expectativa de vida femenina? Aumentaría. Esa es la hipótesis que estamos generando a partir de este estudio que después debemos probar con los estudios analíticos.